¿Son estos los tiempos finales? No creo que sea esto el Podríamos en final. realidad llamar a esta época, porque realmente es una época, no es Tomar solo un esta evento. pausa como una oportunidad para reevaluar. Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos en la misión de Dios en sus contextos. Puedes escribir al sitio web www.shalomcr.com. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este espacio que la comunidad virtual de servidores facilitamos con toda la buena intención de proveer herramientas que vengan a fortalecer lo que ya Dios está haciendo en cada uno de ustedes, a través de ustedes. Y esta última frase es muy mía, y a pesar de mí, porque casi siempre no es en virtud, es muy a pesar de quienes somos. Este Dios de gracia, caminante fiel de nuestra humanidad, de nuestra fragilidad, no logro entender todavía cómo es que, conociendo nuestra pecaminosidad y nuestra vulnerabilidad, decide acompañarnos en el poder de su espíritu, regalarnos su palabra y decirnos: los quiero usar como emisarios a través de la voz, a través del talento de nuestras manos, para tocar a mucha gente en el poder de su amor. Así es que esta es una actitud de la gracia, de esa gracia que no logramos entender. En esta tarde estamos muy honrados con que usted nos dé su sintonía. Recuerden, los que pueden, estamos también en las redes sociales, y a la gente que en las redes sociales se están sumando, pues muchísimas gracias por hacerlo. Esto, una vez más, procura nada más ser un espacio de formación, escuchar otras voces, y realmente eso es lo que queremos. Creo firmemente que la riqueza de mucho de lo que lo podemos ser y llegar a ser obedece fundamentalmente en la manera en la que nos vulnerabilizamos y guardamos un poquito de silencio de lo mucho que a veces hablamos y escuchamos otras voces. Ese escuchar otras voces nos da la posibilidad de aprender, de valorar que el reino de Dios es mucho más grande que mi Fraijanes, una comunidad de 1,200 personas aquí en el volcán Poás, que todos usamos botas de hule, olemos a estiércol de ganado, a tierra. Es más que eso. Hay diferentes realidades en otros lados que enriquecen nuestra realidad del reino de Dios. Qué bueno es pensar que el reino de Dios no es solamente como yo lo veo, como yo lo interpreto, como yo lo saboreo, sino es que es mucho más amplio, y en él y a través de él es que somos mejorados, razón por la cual es que nos exponemos nosotros y nosotras a estos espacios. Sepan una vez más que estamos muy agradecidos como comunidad virtual de servidores, a nombre de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Shalom. Gracias, muchas gracias por sintonizarnos. Pues bien, usted no viene a escucharme a mí, sino viene a escuchar a nuestra invitada de lujo de esta tarde. Yo estoy muy agradecido con Dios porque, muy bien, producto de esa riqueza del reino de Dios, es que hace algún tiempo atrás conocí a mi querida Grace Derness, y a través de esta relación han venido tantas cosas buenas, disfrutarla a ella, a su esposo, y ella ha sido la que me ha canalizado a grandes expositores y expositoras, y una de ellas es la que en esta tarde nos va a desafiar. Así es que quiero darle la palabra a mi querida Grace Derness para que sea ella la que nos pueda presentar a la facilitadora de esta tarde. Adelante, Grace. Gracias, Pastor Roy. Le agradezco tantísimo la oportunidad de estar con todos ustedes esta tarde. Bienvenidos a todas y todos, que sabemos que tenemos de veras un regalo de Dios para nosotros esta tarde. Para mí es un grandísimo honor poder presentarles a ustedes a mi querida amiga Elizabeth Sendek. Mejor dicho, la doctora Elizabeth Sendek. Ella la he conocido por muchos años, pero no quiero decir cuántos, porque si no, entonces ustedes van a saber ya cuántos años tengo yo, ¿verdad? Pero en todo caso, ella
me ha enseñado muchas cosas de lo que es caminar con Jesús. Yo creo que eso es lo esencial. Ella tiene su doctorado, ha escrito muchos libros, es profesora, es teóloga, es rectora de un seminario teológico en Colombia, pero más que nada ella sabe caminar con el pueblo, sabe acompañarnos como lo hace Cristo. Y entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de ella. Elizabeth, muchas gracias por venir. Bueno, mejor dicho, doctora Elizabeth, muchas gracias por venir a acompañarnos esta tarde. Y te damos la palabra porque no quiero seguir hablando de vos cuando podés estar dándonos lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Muchas gracias. Muchas gracias y suena tan raro eso de doctora Elizabeth porque Elizabeth suena lindo. Entonces, así nomás, sin títulos. Pero muchas gracias. Doctora Grace, también, ¿cierto? Querida Grace, muchas gracias por abrir esa ventana de oportunidad para conocer a Roy y empezar una amistad a través de los diálogos que hemos tenido y la posibilidad de compartir esta tarde. Y yo soy una persona convencida de que todos los momentos de la vida son momentos pedagógicos. Son momentos en los cuales Dios nos invita a aprender, a conocerlo, a conocernos, a conocer sus propósitos, a conocer a otros, a conocer su mundo. Y hay cosas muy sencillas que en este tiempo de emergencia sanitaria, económica, humana, realmente, que estamos enfrentando, uno llega a descubrir. Yo le decía ayer a mi esposo, pues me doy cuenta de que solo necesito 4 vestiditos, porque es lo que he usado durante 7 semanas, 7 semanas que llevamos aquí guardados, que no necesito mucho más. Pero hay otras cosas y otras preguntas que surgen que son más profundas y que creo que este tiempo son una invitación para hacérnoslas. A nivel personal, uno se pregunta, ¿y cuáles relaciones me definen? ¿Y cuáles actividades y cuáles cosas son realmente indispensables? ¿Y cómo de verdad soy bajo presión? ¿Cuán disciplinada o no disciplinada soy? ¿Quién me extrañaría si la pandemia me lleva? Preguntas que son más de fondo, que uno se hace a nivel individual. Pero en términos de la iglesia, ahora que nos hemos quedado con una camarita y el internet, porque esto es lo que nos ha quedado de todas nuestras estructuras, de todos nuestros programas, de todo lo que se mueve alrededor de las estructuras y los programas, nos quedó el internet y una cámara. Y yo espero que la Biblia. Es tiempo de volver a preguntarnos, entonces, ¿quiénes somos? Porque ya quedamos desnudos y expuestos a través de una cámara. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Y cómo es que a través de la cámara y a través del internet todavía las prácticas de proclamación, de formación, de pastoreo, de servicio compasivo y transformador deben reflejar quiénes somos, quiénes de verdad somos? Este es un tiempo precioso para reflexionar y para permitir que lo fundamental nos reafirme y nos redefine. Yo soy muy consciente de que en América Latina nuestra idea de quiénes somos como iglesia ha tendido a ser una idea siempre en reacción contra algo.
Entonces, el primer siglo y pico de encontrarnos quiénes éramos, los protestantes, como nos dijeron primero, los evangélicos, como nos dijeron después, los cristianos, como en una manera soberbia, nos autodenominamos en tantos países como si no hubiera otras tradiciones cristianas. Nos hemos definido en contraposición a la iglesia mayoritaria. Si ellos lo hacen, nosotros no lo hacemos. Si ellos lo creen, nosotros no lo creemos. Y ahora, más bien nos hemos unido con algunos sectores de la iglesia mayoritaria para definirnos en términos de la lucha contra un arco iris o de la lucha de los que dicen que la mujer hace con su cuerpo lo que quiere. Y eso es lo que nos define. Siempre respondiendo a un enemigo. Eso ha producido una eclesiología que es frágil. Y que si no tiene identificado al enemigo, y hay momentos en que el enemigo es una posición política o cosas así, ¿quiénes somos? Entonces uno tiene que volver a lo fundamental. Y nos toca volver a la escritura. Una cosa fascinante en el Nuevo Testamento, que es más bien el campo en que yo me he enfocado en mi vida académica y de servicio, de enseñanza, la iglesia se presenta más en términos orgánicos y carismáticos. Y muy poco en términos institucionales. Sí hay la mención de los obispos por allá, y sí hay la mención de los diáconos y los ancianos, pero básicamente hay muy poquito que dice de cómo estructurar administrativamente y cómo debe ser la institución. Pero sí se usan las imágenes de nueva creación, del pueblo de Dios, la comunidad de la fe, el cuerpo de Cristo, etc. Yo quiero invitarlos a enfocarnos en esa imagen del pueblo de Dios, porque es usada por diferentes autores en el Nuevo Testamento. Entonces, no es una imagen solamente paulina, es una imagen que Pedro usa, es una imagen que Juan usa, es una imagen que el autor de Hebreos usa. Entonces, como que traspasa los distintos escritos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Esa imagen del pueblo de Dios realmente tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, donde Israel es el pueblo de Dios y es el pueblo de Dios por la pura gracia, no porque ellos lograron nada por mérito propio. Más bien Dios les recuerda que los eligió y se encariñó con ellos, no porque fueran los más numerosos, ni los más, sino más bien por ser los más insignificantes de todos. ¿Y qué lo hizo? Para cumplir su juramento a los antepasados de ellos, y los rescató del poder del faraón. ¿Para qué? Para que las naciones alrededor de Israel llegaran a conocer a ese Dios que resulta que ama y escoge al insignificante, que es cercano, que les da leyes justas. Y no solamente leyes justas en términos de propiedad, en términos del cuidado y las relaciones unos con los otros, pero también en términos del cuidado de la creación, en términos de la familia, es decir, para la totalidad de la vida. Ahora, Israel pues fracasó miserablemente en ese cometido. Y los profetas dejan amplia evidencia.
se olvidaron de que la razón de ser el pueblo de Dios era para que los demás conocieran al Dios de Israel, para que vinieran a adorar en el templo que era abierto para las naciones. Estoy en mi lectura devocional, estoy leyendo Primera de Reyes, y hoy estaba en el capítulo cuando se habla de la construcción del templo, y me llamó mucho la atención tanta gente de los pueblos vecinos que no eran de Israel que participaron en la construcción del templo. ¿Por qué? Porque era una casa para que las naciones vinieran a alabar a Dios. Y eso me golpeó otra vez, ¿no? Esa realidad aún en el proceso de la construcción. Israel más bien sí tenía la misma idea que los pueblos vecinos. Yahweh era la deidad nacional, era el patrimonio nacional para beneficio estricto dentro de Israel, dentro de sus fronteras. Y tanto el ministerio de Juan el Bautista como el ministerio de Juan constituyen, como el ministerio de Jesús, constituyen un llamado a una conversión de Israel para que recupere su vocación. Y uno encuentra en el primer capítulo de Juan, y no nos vamos a meter en eso, pero la idea de que Dios, a los que sí definitivamente reciben al Verbo hecho carne y porque creen en él, entonces Dios redefine un nuevo pueblo, una nueva manera de ser sus hijos, de ser su pueblo, donde tanto judíos como gentiles pueden ser parte del pueblo de Dios por la fe en Jesucristo. Pero me gustaría más bien pensar en 4 características que en la primera carta de Pedro se mencionan de este pueblo de Dios. Y todos estamos muy familiarizados con el texto en el capítulo 2, donde dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es un pueblo misionero. Estaba conversando con el pastor Roy Soto unos minutos antes de que empezáramos este tiempo juntos, y me estaba explicando de los cultivos de frutilla y de quienes que se ven detrás de él ahí. Y me explicó de que la gente que trabaja allá, pues no necesariamente siempre son gente de la iglesia, pero un proyecto que beneficia a tanta gente y que apoya los distintos ministerios de la iglesia. Hay gente que no es de la iglesia que también trabaja ahí, y que esa es una de las maneras de conectarse con la comunidad y de exponerlos a lo que Dios ha hecho, al poder transformador del evangelio. Pastor Soto, ustedes han entendido que el pueblo de Dios es un pueblo misionero, no solamente porque traspasa barreras culturales y nacionales y se traslada a otra parte del mundo, sino porque proclama en su contexto las virtudes de un Dios que nos ha llamado a participar de sus propósitos y de su reino. Y me parece a mí que un problema que tenemos nosotros es que somos igualitos que Israel muchas veces, ¿no? Queremos un Dios que nos proteja, que nos guarde, que nos cuide, que nos defienda, pero cualquiera que sea diferente que no tiene mucha entrada por ahí, porque es nuestra propiedad para nosotros los que supuestamente por algún mérito tenemos el privilegio de ser objeto de su gracia y su misericordia. Lo que
muestra la escritura y como Pedro empieza esta descripción, es no, al contrario, eso es para que la gente sepa a través del cultivo de frutilla o de cualquier otra iniciativa, anunciar, proclamar qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios sigue haciendo, y a través de su pueblo y a veces a través de otros. Guarden las piedras para el final. Yo les prometo que me voy rápido y no van a tener tiempos de charla. La segunda característica es que es un pueblo dependiente. Eso no nos gusta. Esa idea de que son ese pueblo, pero no porque han hecho nada, sino que han recibido la misericordia de Dios. Mire, vivir de la misericordia de Dios es una cosa que riñe con la esencia nuestra y con los modelos con que se nos educa. Se nos forma para ser suficientes, independientes, para ser alguien en la vida, como dicen en Colombia también, para garantizar el sustento. A los hijos se les dice, estudie para que sea alguien. A la gente se le invita en los proyectos educativos desde la escuela primaria, haga su proyecto de vida. Hay esa idea de que somos los dueños y los forjadores de nuestro destino. Realmente el pueblo de Dios es un pueblo que entiende que vive y es a partir de la misericordia de Dios, de lo que Dios ha hecho. Que la iglesia no es creación humana, que la iglesia no es la organización, que la iglesia no son nuestras estructuras, que eso no es lo que nos hace iglesia. Es la acción de la gracia de Dios y que el sustentador de la iglesia es el Espíritu de Dios. Por eso la iglesia es carismática en el sentido de que para su crecimiento, para su funcionamiento, depende de los dones que da el Espíritu. Entonces, finalmente, esa idea de saber que no es por la afiliación, como si fuera un club, no es por el pago de las cuotas, no es por la preselección de los que son como nosotros, es el obrar de Dios. Incluye en su pueblo a la gran diversidad de la raza humana, porque su gracia nos alcanza. Esa comprensión teológica tiene que afectar entonces cómo podemos seguir siendo vitales, relevantes, misioneros, a partir de la dependencia de Dios, ¿cierto? A partir de la gracia. No a partir de los números, a partir del poder económico, a partir del reconocimiento social, y a partir de tantas otras cosas que buscamos que nos definan como iglesia, y más cuando por más de un siglo y pico, pues la iglesia protestante fue una iglesia que fue una minoría insignificante en nuestros países. Ese anhelo de ser reconocidos socialmente y avalados por la sociedad pareciera que consume tanto de la actividad y del discurso en nuestros, sobre todo en reuniones nacionales de las iglesias, que me parece una cosa aterradora. La tercera característica es que el pueblo de Dios es un pueblo peregrino. La primera carta de Pedro estaba dirigida a las iglesias
iglesias en lo que hoy, la zona de lo que hoy se conoce como es Turquía, y él les dice que son elegidos, pero que son extranjeros y dispersos en el primer versículo, y luego lo afirma en el capítulo 2. Y eso refleja una gran paradoja de la identidad y de la iglesia como una realidad, un ente sociológico. Objeto de la gracia de Dios, el Dios que es creador y sustentador del universo, pero que en este mundo que es de Dios no tiene su arraigo permanente, porque sabe que pertenece a otra realidad, que es la realidad del reino de Dios. La conversión de estas personas en el primer siglo, que era un mundo xenofóbico realmente, y donde el asumir la realidad, una identidad religiosa que los hacía aún mucho más diferentes, era una cosa costosa, como uno lee en la epístola. Fue parte de la realidad de la iglesia. Y la seguridad de ese pueblo peregrino nunca puede estar en las manos de los gobernantes locales o de los gobernantes nacionales. ¿Por qué es que vivimos tan fascinados, la iglesia, en América Latina, con esa idea de que el gobierno nos reconozca? Del favor de los poderosos, a veces llevándonos a alianzas que parecen infernales, no que reflejan de veras la realidad del pueblo de Dios. Me parece a mí que hemos perdido algo de la perspectiva de que el pueblo peregrino se sustenta en una expectativa escatológica. Llegar a su destino. En estos días, por lo menos en Colombia, la esperanza de muchos y aún la esperanza nacional es muy miope, es volver a la normalidad, como si la normalidad fuera un estado de la que venimos, pero un estado ideal. Es una normalidad perversa que ha generado modelos en sistemas de salud donde muchos son excluidos, que ha generado una fragilidad de las condiciones laborales de las personas. Es decir, cómo la esperanza nuestra no puede estar en volver a la normalidad, ¿cierto? Como ya eso nos salvó en estos tiempos de la pandemia. Y en términos mucho más amplios, realmente la esperanza escatológica es más bien la esperanza de que uno permanece fiel en los pasos del encarnado, muerto y resucitado que nos ha llamado a ser sus seguidores. Una esperanza que nos libera de vivir bajo el principio de la búsqueda de la seguridad, que es un principio tan propio de este tiempo cuando la seguridad es bien de consumo, sino que, como se describe en Apocalipsis, son aquellos que, no operando bajo ese principio, triunfan sobre el poder del maligno porque abrazan el camino del Cordero inmolado y resucitado por medio de la sangre del Cordero y el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron su propia vida como para evitar la muerte. Eso suena muy feo a nuestros oídos. Pero si nuestra esperanza no trasciende el temor y nos lleva solamente a vivir para protegernos, terminamos siendo un pueblo traidor. Porque nos vendemos al que nos dé seguridad.
Y finalmente, Pedro dice que el pueblo de Dios es un pueblo ejemplar. Un pueblo conocido por sus buenas obras. Obras que en sí mismas se convierten en proclamación de la bondad y la salvación de Dios, como el sembrado de frutilla. Es un pueblo que no vive para sí mismo, sino para cumplir la voluntad de Dios, que está al servicio de Dios y que sirve a los demás en su nombre. Es un pueblo cuya conducta moral es intachable, que ama, que es hospitalario, que sirve a los demás para que Dios sea alabado. Yo me temo que esta imagen de la iglesia como el pueblo de Dios termina no siendo tan atractiva. Porque cuestiona profundamente nuestras preocupaciones, nuestras proyecciones, nuestras acciones, nuestro relacionamiento muchas veces con la sociedad en general y sobre todo con los poderosos. Porque cuestiona nuestro anhelo desesperado de pertenecer aquí y garantizar nuestra seguridad aquí y ahora, en circunstancias normales. Después de todo, ¿acaso no es el Señor creador y sustentador? ¿No debería concedernos todo eso y así mostrar tan poderoso que es y establecer su reino? Si ese es nuestro sueño, somos el pueblo de otro, no el pueblo de Dios. La iglesia, el pueblo genuino de Dios, está formado por gente vulnerable, arrepentida, frágil. No es creación humana, pero es muy humana, no es un ideal utópico. Y a través de esa gente misionera, dependiente, peregrina, ejemplar, Dios sigue expandiendo su reino. Y la permanencia de esa realidad divina, la iglesia, el pueblo de Dios, finalmente está en las manos de Dios. Que Dios nos guarde fieles, nos guarde como su pueblo para la gloria suya. No te oímos, Roy. Ahora sí, es que estaba haciendo todos los ajustes técnicos acá. Muchas gracias, Elizabeth. La dulzura con la que hablas. Es una dulce voz, pero que estremece, que golpea, que digerirla frente a los imaginarios y a las presuposiciones que hoy tenemos enfrente a esa iglesia, realmente nos confronta y viene a ser, por lo menos a título personal, una voz profética que y de todo lo que dijiste, que es magistral. De hecho, está quedando grabado. Ya saben que termina la conferencia y se las pasamos a ustedes para que las puedan ver. Pero esta lucha, querida Elizabeth, esta lucha por tener la convalidación del gobierno, del sistema, que somos legitimados en virtud de eso. Si nos dan un me gusta y un like desde el gobierno, habremos cumplido con la misión. Esas componendas que terminamos haciendo con los sistemas, con los imperios de turno, terminan, y acuño toda la responsabilidad de las palabras que voy a decir, terminan prostituyendo el evangelio, terminan prostituyendo esa especificidad nuestra. Pero gracias. El micrófono está abierto para todos y todas los que y las que deseen compartir, agradecido con las que siguen fieles en las redes sociales, en la página. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a ver aquí, si tienen alguna pregunta, ya saben, muy fácil, levanta su manita y yo le habilito aquí el micrófono. Aquí vamos a ver, aquí nos dice, wow, hay textos enormes, aquí nos dice
Martínez Felipe, los líderes de las iglesias no han entendido que el ser ministro de Dios es muy opuesto de ser ministros o aliados de la política. Un comentario valiosísimo y es muy grande, así que lo leemos después para darle lugar a otros. Dice Janet Márquez, hermosa presentación del Ser Iglesia. Gracias, doctora Elizabeth. Osiel nos dice 1 de Pedro 2:9 y cita el versículo, un pueblo misionero, dependiente. Bueno, él hizo un pequeño bosquejo también de lo que tú facilitaste. Moisés Pérez dice, gracias por la presentación, doctora Elizabeth. Martínez vuelve a decir, los líderes tienen muy crecido el ego y que aún no lo han derrotado. A veces creo, querido Felipe, pastor Felipe Martínez, que los líderes empezamos a usar ropas de realeza y se nos olvidó que nos mandaron a vestir ropas de servidumbre. Pero esa palabra golpea. Y hoy el término siervo se catapultó. Hoy el siervo de Dios está más grande que son como la cuarta persona de la Trinidad. Ya se nos olvidó que nos mandaron a lavar pies. Pero bueno, para eso son estos espacios de confrontación. Marjorie vuelve a decir saludos, es Marjorie. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Un mensaje estimulante. Así es que si alguien quiere compartir algo, aquí tenemos muy bien, gracias, querido Pastor Lubin, le habilito en este momento. Vamos a ver. Mucho gusto. Adelante, Pastor hermanitos, hermanitas, bendiciones a todos. Hermanita Elizabeth, mucho gusto de conocerle. Soy pastor ya por 31 años y también doy clases en un seminario teológico, profesor. Me encantó su exposición. Creo que esa es para mí la esencia, claro que sí, de la misión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y nada más, quizá hacer una pregunta en un punto, ¿verdad? La manera en que usted introdujo el tema, muy interesante. ¿Cómo nos definimos? Y usted lo concretó en 2 elementos. Nos definimos contra el arco iris y contra el asunto del aborto. Muy interesante. Yo estuve hace varios años aquí en la Universidad, la UNED, delante de unos teólogos donde estaba don Juan Stam y estaba otro hermano ahí, teólogo, y me llamó mucho la atención y no quiero dominar simplemente digamos, el discurso de crítica, por decirlo así, al evangelicalismo en estos monotemas, ¿verdad? Yo sé que usted ha ido más allá. Desde mi perspectiva pastoral, lo que he captado es que esos monotemas también se dan desde otra esfera, desde la crítica, por decirlo así. Me parece a mí en este tiempo que hay 2 extremos, izquierda y derecha. Los poderes políticos se manejan entre izquierda y derecha y también muchas veces, si uno se descuida como teólogos, nos vamos a tendencias. Cuando dice una canción popular por ahí, y por el centro va mucha gente que nunca le queda nada. Y ese es, para mí, el pueblo del Señor. Termino. Muy bien la crítica. Me parece a mí que estamos dejando de lado, sí, otra cosa que está pasando. Y para mí es el compromiso bíblico y teológico del Evangelio. Porque hemos comprado otra manera de hacer teología, y escúchelo bien, postmoderna, y el evangelio social se ha ido por otro lado al punto de que haya reconocimiento, si bien, como usted dijo, son temas y nos hemos identificado contra estas minorías, hay un sector muy significativo de la iglesia que se ha ido tras estas agendas, se ha olvidado del evangelio y está buscando el reconocimiento por el gobierno para estas minorías. Y eso muy pocas veces se menciona en donde yo he estado. Sé que el tiempo es muy corto, Roy, lo felicito. Mana Elizabeth, la felicito. Pero sí yo creo que es un tema muy importante. O sea, no solamente son aquellos hipermegas pastores, juega de ricachones, me perdonan el francés, que en la mayoría no lo somos, en el centro. Pero hay otros o me atrevo, algunos otros teólogos, para no ser despectivo, que han vendido, se han comprado el evangelio social, pero buscando las componendas y la aprobación de los poderes para ciertas minorías. Yo creo que es otro extremo que en algún momento se debe discutir, porque en el centro el pueblo de Dios su agenda se la tiene que establecer
la palabra del Señor. Si nos vamos a la izquierda, nos vamos a la derecha, Dios mío, estamos como estamos. Gracias, hermano. Muchas gracias, querido Pastor Ludwig, gracias. Querida Elizabeth, ¿quiere reaccionar a algo? Creo que estás con el teléfono, el micrófono apagadito, querida. Vamos a ver, ahora sí, ya, vamos, ahora sí. Muchas gracias. Mire, usted tiene razón que esa es una temática que hay que trabajar en la iglesia. Yo me acerqué solamente desde la perspectiva de cómo nos entendemos como iglesia. Y que nuestra comprensión de quiénes somos, como usted lo dijo, tiene que salir de la revelación de Dios, no de contra quién nos enfrentamos. Porque esa claridad que surge de la revelación de Dios, entonces nos permite relacionarnos con cualquiera desde una perspectiva que no necesariamente implica alianzas. Y hay que entender que tal vez la palabra que quiero usar no es alianza, pero que nos permita acercarnos a todos con la misericordia de Dios. No para llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero sí reconociendo que la gracia y la misericordia de Dios se ofrecen a todos y que uno anhela que por el Espíritu de Dios las personas lleguen a entender esa gracia redentora, ¿cierto? Usted tiene toda la razón, pero si uno no tiene clara su eclesiología, por eso precisamente es tan fácil polarizarnos y dejarnos llevar por el viento que sople más fuerte o que nos convenga más. Claro. Muchas gracias, querida. Indudablemente, frente a estos temas políticos, inclusive voy a decir algo, espero ser bien entendido, el tema de derechos humanos y demás. La iglesia no tiene una agenda que la dicta con todo respeto los derechos humanos o la ONU o los gobiernos locales. La iglesia tiene una agenda. Es un proyecto transversal desde Génesis al Apocalipsis, es el reino de Dios. Lo que hay que volver a entender es cuáles son esas políticas, esas legislaciones que del reino de Dios, la iglesia como instrumento redentivo concilia, se acerca, redime, ama y también propone, porque también tiene que ver con esto. Aquí nos dice alguien en las redes sociales, un comentario, Alejandro dice, desde que Dios se volvió mi mago, mi empleado, mi negocio, mi esclavo, todo está de cabeza. El día que la humanidad se vuelva a Dios y entienda que Dios es dueño y hace como le place, la iglesia sería otra. Sí, Sil Robles dice algo que tristemente fui testigo de cómo un sector de la iglesia negoció con el gobierno de turno aquella trágica noche. Habla seguramente de alguna experiencia que ha vivido. Por aquí tenemos otra pregunta. Osiel pregunta, ¿qué actitud debemos tener entonces ante la política? A ver, hermano, ¿usted quiere que en 2 minutos resuelva una discusión de 21 siglos de la iglesia? Mire, la política, como cualquier otra esfera de la realidad en la que vivimos, es una esfera a la cual Dios puede llamar gente a servir. Y a los que Dios llamó a servir en esa esfera, deberíamos la iglesia, los hermanos nuestros y hermanas que Dios llamó a eso, la iglesia debería ser un lugar que los invita a la reflexión, a cuestionar las prácticas de la cultura política desde la perspectiva del reino de Dios. Debería ser un lugar donde se ora por ellos. Debería ser un lugar donde pueden ser vulnerables y encontrar con quién comentar sobre las tentaciones del poder y recibir apoyo y tener acompañamiento. Es decir, Dios, hay gente a la que Dios llama al ejercicio político en términos de la política electoral o de que se les nombre en cargos públicos. Pero hay un ejercicio de la política que todos hacemos como ciudadanos. Y es la política de reconocer somos ciudadanos donde Dios nos permitió estar plantados.
y debemos participar a nivel de la base. Nuestro seminario está ubicado en un barrio popular en la ciudad de Medellín. Nosotros tenemos una biblioteca infantil comunitaria. La persona que coordina la biblioteca infantil comunitaria, parte de lo que hace con su trabajo es que representa a la institución en el comité de presupuesto participativo de nuestra comuna, que es la división administrativa de la ciudad. ¿Por qué? Porque como tenemos una biblioteca infantil representando, allá está a nivel de base. ¿Para qué? Para buscar que los recursos se usen bien. ¿Para beneficio nuestro? No, para beneficio de todos nuestros vecinos. A nivel de veeduría ciudadana, de esas cosas. Todos somos ciudadanos. Y la abstención o la no participación ya es... entonces... hay distintos niveles, ¿cierto? De la incidencia pública, la política electoral y el ejercicio de cargos que son administrativos y de nombramiento, en el cual Dios puede llamar a mucha gente de su pueblo. Muchísimas gracias. Yo le escucho a usted hablar y todo. Siempre hay una, lo dijiste bien, 20 siglos de hablar del tema de política y la iglesia. Y yo siempre reflexiono en algo porque por alguna vez por ahí me han invitado a participar como candidato a puestos políticos aquí. Y para mí la esencia es ese Jesús. Recuerden a Jesús. Cuando lo quisieron poner como rey, desaparece la multitud. Hubiera sido tan bueno que Jesús hubiera aceptado ser rey en tiempos de su popularidad, porque desde el poder hubiera hecho cambios legislativos y demás, pero no, todo lo contrario. Escapa la invitación. Y la única vez que él decide ser rey es semidesnudo, flagelado, golpeado, herido, y frente a ese macabro evento le dicen, ¿eres tú el rey? Y él dice, sí. La pregunta es, ¿desde dónde se ejerce la transformación social? ¿Desde las estructuras de poder o desde esa figura mesiánica, redentiva de Cristo Jesús? Qué gran reto tenemos, por lo menos a título personal. Y si me permites otra cosa, mire, uno afirma como heredero de la Reforma Protestante el sacerdocio universal de los creyentes. Y eso quiere decir que donde Dios lo plantó, usted es un ministro de Dios, y que uno debe vivir la vocación a la cual Dios lo llamó. Si Dios lo llamó a usted al pastorado, sea pastor, pero no use el púlpito como plataforma política. Muy bien. Y si Dios lo llamó a participar en la política a nivel de cargos públicos y de cargos de elección popular, no los use como el púlpito. Porque ese es el otro peligro. He dicho. Muy bien, muy bien. Pastor Martín Licona, desde México, le quiere hacer una pregunta. Adelante, Pastor Martín. Sí, me encanta, doctora, la manera en que abordó el concepto de iglesia desde el aspecto del pueblo, un concepto que a veces en ciertos lugares se ha mal interpretado, pero es brillante la manera en que lo ha hecho. Y me gustaría ver si pudiera ampliar un poquito más el último punto que usted mencionó acerca de la iglesia ejemplar, una iglesia que tiene que tener una conducta moral, otro concepto también muy mal interpretado en nuestro contexto que estamos viviendo hoy en día nosotros. Y me gustaría escuchar un poquito más acerca de ese modelo en el que como iglesia podemos ser ejemplo en esta llamada nueva normalidad que estamos enfrentando la iglesia en términos generales. Como usted lo ha planteado, no ha ejemplificado partes de iglesia, sino entendía el concepto general de lo que es ser iglesia. Entonces me gustaría escuchar un poquito más acerca de ese último punto, la iglesia como ejemplo en estos momentos. Gracias, pastor. Va en el capítulos 3 y 4 y parte del 5 de la carta de Primera de Pedro, varias veces se hace referencia a la conducta ejemplar que debe tener la iglesia. Y se describe de distintas maneras. Yo la describí en términos generales grandes. Pero le voy a poner un ejemplo bien concreto de este momento. La incidencia de violencia intrafamiliar
nuestras sociedades, en nuestros países, apenas ha empezado a ser notoria, ¿cierto? Que hay un gran aumento. La cosa que a mí me parece tan triste, por lo menos en los estudios, hay una organización que en Colombia está haciendo estudios de ese tipo, es que la incidencia en el seno de la iglesia evangélica es casi tan alta como en la sociedad en general. Y además justificada a partir de textos bíblicos que de ninguna manera pueden justificar la violencia intrafamiliar. Por otro lado, y eso estoy hablando en términos generales, nosotros hicimos un sondeo hace unos pocos años sobre cómo percibían las comunidades que estaban alrededor de iglesias pastoreadas por nuestros egresados, cómo percibían a esa iglesia y el trabajo del pastor. Y nos llamó poderosamente la atención también el reconocimiento de la gente de los barrios, la gente alrededor, es que allá cuidan a la familia. Y allá uno ve familias más estables. La gente ve eso. Una oportunidad de ser ejemplar. Le doy un ejemplo de mal ejemplo. Hace unas pocas semanas una ONG aquí en Colombia, en la ciudad donde yo vivo, recibió recursos para repartir alimentos en barrios muy pobres. Y pensaron, pues, qué mejor que hablar con los pastores para que nos ayuden en la distribución porque ellos conocen la comunidad, ¿cierto? Entonces, hablaron con varios pastores, ni uno solo aceptó. ¿Saben por qué? Porque no les dieron prioridad a que los primeros que recibían eran la gente de la iglesia, necesitaran o no, y porque no podían decir que era regalo de la iglesia. Eso es ser muy mal ejemplo. No sé si esas ilustraciones ayudan. Muchas gracias, claro que sí. Si hay alguien más que quiera preguntar algo, si no el tiempo ya se nos... Sí, se nos está yendo. No, pero estamos disfrutándolo. Realmente yo lo vuelvo a insistir, que la dulzura, la contundencia, a ver, usted de las que da el golpe, pero con una dulzura que queda uno golpeado y agradecido. De verdad. Yo insulto y me dan las gracias. Efectivamente, aquí vemos una comunidad también en las redes sociales, hay gente también agradeciéndole a usted por esta facilitación, y algunos dicen aquí, qué buena frase, no puedo usar el púlpito para politiquear, pero sí para denunciar. Hay frases que has dicho que se han quedado aquí en nuestro corazón, así es que si no hay nadie más que quiera hacer algún comentario, por lo menos preguntas, estaremos concluyendo. Querida Elizabeth, ha sido una bendición conocerte. Nos debemos un cafecito, ya sabe que nos debemos un cafecito. Sí, aquí señor, allá o acá. Aquí bueno, donde Dios nos permita viajar. Querido Lubin, estas tacitas vienen de nuestra tierra amada, Nicaragua, mi segunda patria, que tanto amo, mi tierra Nicaragua. Y así es que gracias por habernos regalado este tiempo. Le permito unas últimas palabras para que se despida la audiencia que hoy está disfrutando nuestro espacio virtual. Amadas hermanas y hermanos, este tiempo de pandemia nos ha hecho conscientes de tan interconectados que estamos globalmente. Me parece que es un tiempo para reconocer una realidad universal que trasciende las crisis de cualquier índole, y es la realidad del pueblo de Dios. Nos necesitamos unos a otros. Tenemos deudas unos con otros, deudas de amor, de acompañamiento, de aprender juntos, de servir, de amar, de orar, de proclamar, de ser ejemplares. Esta experiencia de esta tarde para mí me da algo del sabor de esa realidad, del pueblo de Dios
regado entre los pueblos. Gracias por bendecirme de esa manera tan preciosa. Gracias, Roy, por la invitación y gracias, querida Grace. Nosotros somos los que estamos muy honrados y agradecidos con que nos hayas dado de tu apretadísima agenda un ratito para compartir. Y realmente esta videoconferencia necesitamos volverla a rumear. Hay que seguir rumeándola de muchas maneras porque hay que seguir en esto. Grace, te voy a pasar la palabra para que le digas algo a tu querida amiga, por favor, para que vayamos cerrando porque les tengo un anuncio ahí para toda la comunidad virtual. ¿Estás? Ok, ya. Mi querida Elizabeth, muchísimas gracias. Para mí ha sido muy impresionante poder oírte en este espacio y ver que el Señor te sigue usando. Te damos gracias porque sos una modelo de una mujer que nos puede enseñar en humildad y que ustedes todos que son hombres aquí, la han recibido súper bien. Y entonces estoy viendo cambios, ¿verdad? En nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Y quedo muy agradecida, Elizabeth, porque yo sé que Dios te ha usado tanto en tu vida. Y queremos bendecirte y pedir que Él te siga usando. Amén. Y te siga bendiciendo. Y un gran abrazo y saludo también a tu esposa, Donald. Gracias. Lo mismo para Bill y para ti. Okay, gracias. Muy amables, gracias. Bueno, gente, comunidad virtual de servidores, muchísimas gracias. Miren, un par de cositas. Terminando esta transmisión, vamos a lanzar en nuestro grupo, que ya tiene 287 pastores, vamos a lanzar unas preguntitas, porque recuerden que de parte de nuestra iglesia queremos poner en sus manos, en las manos de los dos que primero respondan de manera correcta este comentario bíblico latinoamericano. Vean, es un regalo que nuestra iglesia quiere poner en manos de algunos de ustedes. Así es que terminando esta transmisión, se van para el WhatsApp, dicen en Dominicana, para el WhatsApp y van a responderlas. La segunda cosa es, recuerden que queremos orar por ustedes. Nuestra iglesia está comprometida con cada uno de ustedes. Les hemos facilitado una nota ahí fácil, 2 minutos para que la llenen, porque hay un grupo y le puedo decir que de unas 500 personas que queremos orar por ustedes, por sus nombres, por sus iglesias y ministerios, porque somos una comunidad. Existimos para acompañarnos mutuamente y la fragilidad del uno es complementada con la fragilidad del otro, porque un cordón de varios dobleces no se rompe fácilmente. Así es que de verdad que ha sido una bendición tenerles. Recuerden que nuestras citas son los miércoles a las 4 de la tarde en horario de Centroamérica. Los que me están preguntando aquí y los que no tenemos el WhatsApp, por favor, escríbanme ahí a la página de Facebook y con mucho gusto aquí la gente que está conmigo la vamos a integrar, porque de esto se trata, un espacio virtual para ser confrontados desde el amor. Así es que muchas gracias. La próxima semana nos volvemos a encontrar y en las próximas semanas tenemos a varias teólogas que nos van a estar desafiando. Tenemos a Priscila Barredo, que viene a hablar acerca de la teología de la mujer, cómo se construye la teología de la mujer. Hoy Grace celebraba estos que estamos liberados, todavía no tanto, Gracecita, no, de esos patriarcados dominantes. Aquí vamos en esa búsqueda del reino de Dios. Y también Yocabet Solano, que ella es una indígena, teóloga indígena, nos va a hablar acerca de esa cristología desde los pueblos originarios. ¿Qué mesa más gloriosa tenemos servida para usted? ¿Sabe por qué? Porque somos uno en el ministerio. Y como ya bien lo dijo alguien que se pueden escandalizar, que lo que voy a decir, el Papa Francisco, digo, todos estamos en la misma barca y todos tenemos que ver qué hacemos, de diferentes colores y tamaños. Que Dios les bendiga a cada uno, que la gracia del Señor les acompañe. Sigan fieles, sigamos siendo ese pueblo peregrino, humilde, esforzado, sufriente, pero que descanse en la promesa de aquel que dijo: las puertas del antirreino no prevalecerán contra ella. Así es que ánimo en el nombre de Jesús, pura vida para todos y todas. Amén.